Bueno, hola, bienvenidos. Yo soy Lila Lunes y les quiero dar la bienvenida a esta charla que di en llamar Futuridades e Imaginarios Ecológicos, Complicidades Tecnoartísticas en la Curva del Colapso. En principio, voy a aclarar que, como se podrán dar cuenta por la cantidad de conceptos que ya introduce el título, vamos a estar hablando bastante de teoría y tratando de definir los conceptos principales que aquí encontramos. Voy a tratar de ir más o menos rápido, como para que esto no se nos haga infinito, pero si en algún momento estoy hablando muy rápido, no me entienden, lo que sea, háganme una seña, porque a veces me apuro. Bueno, en principio, me parece importante, antes de que empecemos a introducirnos en explorar obras de arte, porque finalmente parte del propósito de esta charla tiene que ver con explorar algunos casos de ejemplo y ver obras de artistas. De cualquier manera, me parece fundamental en principio situarnos en el tiempo de análisis en donde vamos a estar tratando estas imágenes. Por lo tanto, quisiera introducir estos dos conceptos. En principio, definir un poco el antropoceno, que es un concepto que muy posiblemente escuchen, que se está usando mucho por artistas, teóricos de todo tipo, académicos. Es un concepto que ahora mismo está teniendo mucha atracción y se usa mucho para explicar ciertas contingencias del presente de emergencia ecológica al que asistimos. No obstante, me parece importante destacar que técnicamente el antropoceno como tal es solo un concepto práctico, pero no está realmente aceptado como una era geológica. En ese sentido, admitidamente, por lo menos por la comunidad científica, estaríamos todavía situados en el Holoceno dentro de lo que es el periodo cuaternario de la era cenozoica. Y allí, bueno, sería donde nos situamos. No obstante, encontramos que el antropoceno como concepto resulta mucho más práctico y coherente para tratar la realidad, justamente porque, bueno, pues hace esto que pueden ir viendo aquí en la diapositiva, de colocar en un papel central el rol del humano sobre la Tierra, siendo que el Holoceno, como lo tenemos como era aceptada, simplemente describe hechos geológicos, pero no da cuenta de lo mucho que avanzó la Tierra en términos de toda la explotación de sus recursos y cómo eso fue cambiando su habitabilidad, especialmente post-revolución industrial a causa del rol de los humanos en la Tierra. Este término fue acuñado en los años 2000 por el químico Paul Crutzen, y si bien, como les decía, es un término que es importante traerlo a colación porque muchas veces que puedan estar buscando análisis de obras, de teorías, de lo que sea que se esté sucediendo ahora, es muy posible que las encuentren enmarcadas dentro de lo que es pensamientos o teoría del antropoceno, y no sería, digamos, mi voluntad tratarlo como algo incorrecto, sino que a mí lo que me interesa el día de hoy en realidad es proponer como concepto superador, desde mi subjetividad, por supuesto, porque a mí me interesa más trabajar con este concepto, la idea de Cthulhuceno. Así que bueno, por ese motivo ahora ahí los estoy contraponiendo, pero igualmente les voy a comentar un poco en qué distingo estos dos conceptos, que igualmente en la práctica se usan de manera bastante intercambiable, si bien tienen varias diferencias. En principio, me interesa el concepto del Cthulhuceno, que lo tomo de Donna Haraway, una autora con la que yo trabajo hace muchísimos años y diría que fuimos creciendo casi en conjunto en términos de cuánto su obra teórica ha inspirado mi obra artística. Em, bueno, yo empiezo a trabajar con ella específicamente a partir de todos sus escritos de los 70 y 80 sobre teoría cyborg, pero si bien tal vez eso es por lo que más podemos conocerla ahora, ella a partir de ese entonces ha avanzado mucho sobre teorías posthumanistas, transhumanistas, y en los últimos años, especialmente en la última década y media, se ha concentrado mayormente en todo lo que es análisis de las especies de compañía y relaciones interespecie. Y es en ese contexto que ella realiza su crítica al antropoceno, porque lo considera insuficiente para romper con los patrones de pensamiento y las acciones que son destructivas para los seres vivos. Ella dice que el hombre solo, ella introduce un término que es el hombre especie. Acá, bueno, no voy a profundizar demasiado en eso, pero por hombre especie estaríamos entendiendo
no el hombre obviamente como género, sino el hombre como especie actuante por una cuestión de convención de la comunidad científica, llamémosle. Y ella dice entonces, el hombre como especie no construye como actor único la historia. La herramienta como instrumento tampoco construye únicamente la historia. La historia, entonces, desde su concepción, tiene que dar paso a las geohistorias, es decir, las historias que la Tierra misma nos cuenta. Es importante también destacar que si bien a mí particularmente me interesa poner en contraposición estos dos términos como paraguas principales para poder situarnos en el presente que estamos procurando debatir, más allá de eso existen también unos varios conceptos intermedios, específicamente uno que también introduce y discute Donna Haraway, que es el concepto de capitaloceno, que tiene que ver un poco con quitar la responsabilidad individual que podemos llegar a entender del hombre especie actuando sobre el planeta, que muchas veces, bueno, hace que se coloque esa vara de subjetividad sobre las personas, haciendo parecer de alguna manera como que todas las crisis medioambientales que podemos discutir son causa directa del hombre como actuante único, sino que en realidad es el hombre como actuante de un sistema mundo hegemónico con una ecología mundo capitalista. Y el capitaloceno, bueno, de alguna manera lo que trata de reponer es, más que nada eso, es una cuestión discursiva, pero bueno, de explicar un poco no tanto la actuación única del hombre, sino el hombre dentro de este sistema que en su actuar capitalista va generando distintas crisis medioambientales. Más allá de eso, tanto el antropoceno como el capitaloceno son considerados por estos teóricos como demasiado fácilmente susceptibles al cinismo, al derrotismo y a las predicciones autocumplidas. Con esto lo que estamos queriendo decir es que, de alguna manera, tener esa visión de presente no nos augura la posibilidad de un pensamiento futuro, ya que en su hacer demasiado derrotista y catastrófico, parece estar permanentemente conversando con un futuro que parece estar llegando a su fin. Y eso, como vamos a ver un poquito más adelante, es bastante inhabilitante de lo que son posibilidades de imaginar. Bueno, por otra parte, acá, bueno, más o menos tenemos las diferencias en las distintas diapositivas. Acá algo que me interesa también del Cthulhuceno es esta insistencia sobre correr la idea de hombre, antropo, y pasarlo a poder biótico, como el hombre como actuante vivo, y ahí ponerlo en discusión justamente con los poderes abióticos también. Por poderes abióticos estamos involucrando no únicamente a la teoría de especies de compañía, como les comentaba recién, sino también todo lo demás que conforma nuestra vida. Minerales, vegetales, especialmente, bueno, vamos a hablar bastante de los hongos, todo ese tipo de otras formas de seres que también conviven, son para el Cthulhuceno una manera importante de generar relaciones tentaculares. Bueno, es importante también que destaque que parte de esta teoría Donna Haraway la desarrolla alrededor del 2016 dentro de lo que son sus escritos sobre pensamiento tentacular. Por eso también toma un poco la figura de Cthulhu, si bien, bueno, tal vez es importante mencionar que ella lo escribe con una H distinta que como lo escribe Lovecraft, justamente como para distinguir un poquito del monstruo y tratar de llevarlo un poco más a lo que son las raíces griegas de estas palabras, hablando un poco de lo que es el conocimiento recuperado de las profundidades. También, y ahora sí ya voy avanzando, pero a tono personal me parece importante comentar también por qué para mí es importante hacer esta distinción entre términos. El antropoceno, como les comentaba, más allá de si está discutido en tal o cual medida, de todas maneras no deja de ser un término muy perteneciente a la comunidad académico-científica. En ese sentido, el cthulhuceno se presenta como una figura más bien metafórica. El Cthulhuceno entonces nos remite a esta idea de el monstruo, los tentáculos, una pulsión viva que está detrás de ese término. Y siendo que lo que vamos a estar conversando de aquí en adelante tiene que ver con historias de, bueno, obras de arte, me parece muy importante comprender que siempre que estamos hablando de arte estamos trabajando con materia viva y sensible. Y en ese sentido, tratar de traspolar eso a una conversación totalmente fría y académica pierde un poco cierto sentido. Para mí, por eso, personalmente, creo que es mucho más interesante tratar de abordarlo con cierta poética, incluso desde lo discursivo. Y en ese sentido, creo que el Cthulhuceno nos aporta una visión ampliada, pero también una visión mucho más amable y sensible para las distintas prácticas que vamos a estar analizando.
Bueno, como último punto relevante del Cthulhuceno, se introduce esta idea de hacer parentesco, en el sentido de, bueno, esto que les comentaba, de las distintas relaciones de seres bióticos y abióticos que se relacionan, bueno, establecen entonces relaciones de parentesco que lo que provocan no es necesariamente entender el parentesco desde lo que podrían ser cuestiones filiales o de sangre o de pertenencia a familias puntuales, sino la idea de hacer parentesco justamente como maneras de generar comunidad entre relaciones simbióticas, relaciones de conveniencia mutua, relaciones de distintas formas de apoyo, que todo eso nos lleva también a pensar en futuros menos catastróficos y justamente poder ampliar la idea de la imaginación de lo que es construible en comunidad. Eso igualmente vamos a hablar un poquito más adelante cuando conversemos un poco más del primer término de esta charla, que tenía que ver con futuridades. Pero bueno, ven que nos vamos acercando un poco a la idea de imaginar futuros. También, y ya ahora hago una pequeña pausita de hablar, voy a cerrar con este fragmento comentando también que todo esto se ha enmarcado en relación a otra teoría interesante de la época, esto particularmente de los años 70, que es la teoría de Gaia, que en líneas generales diríamos que es una teoría ecológica en donde la Tierra y sus organismos funcionan como un superorganismo autorregulado. Es decir, que se modifica activamente en su composición interna para asegurar su propia supervivencia. Esto en su momento es una teoría que introducen los biólogos James Lovelock y Lynn Margulis, que bueno, el nombre de Lynn va a volver a aparecer varias veces en esta charla. En su momento resulta muy revolucionario porque ellos finalmente lo que están entendiendo es que los habitantes de la Tierra coevolucionan en conjunto y por lo tanto la Tierra no es un significante sobre el que se están produciendo efectos, a diferencia de esto que comentábamos del antropoceno, de sentir la acción del hombre como una mano única teniendo una injerencia sobre cada consecuencia, sino que entendemos a la Tierra como una red de relaciones en donde la simbiosis es el tipo dominante. Y hablar de simbiosis como tipo de relación dominante es muy importante, porque para todo lo que es teoría evolutiva, que es lo que hemos tenido siempre, bueno, y lo que de hecho sigue vigente, la relación dominante no es la simbiosis, sino que es la competencia. En ese sentido, pensar en relaciones de construcción comunitaria y simbiótica es una manera muy interesante de poder entender la Tierra y bueno, todas las obras de arte que vamos a ir viendo de aquí en adelante sobre ella. Si bien a lo largo de este conversatorio voy a utilizar varios artistas de ejemplo y vamos a comentar varias obras, igualmente, bueno, creo que no me presenté demasiado, solo dije mi nombre, pero bueno, yo soy investigador en artes, curador, pero también soy artista visual y voy a traer algunos de mis propios trabajos también a colación. Y en esta primera instancia voy a dar un respiro de escucharme hablar para pasarles a ver una performance que se llama Confabulación del cuidado multiespecie. Bueno, ahí les dejo una cita de Donna que me parece muy linda. Bueno, y mientras les leen, les cuento entonces, voy a introducir una performance que realicé, si no me equivoco, a fines del 2022, creía que fue octubre del 2022, aquí en un espacio de arte que se llama Las Deudas. Cabe destacar que lo que voy a mostrarles es un registro de performance en vivo y no una performance de video en sí misma, por lo cual compréndase que la calidad del video tiene que ver con un registro. Pero igualmente sí, en esta performance me interesó traer el video porque en el video pude introducir al menos un subtitulado libre que yo realicé de este texto, porque el audio de la performance es la propia voz de Donna Haraway, que me pareció muy importante preservar, ya que ella normalmente desarrolla teoría escrita y cuando habla lo hace en situaciones de entrevistas o charlas informales, pero raramente se escucha ella relatar sus propias ficciones con su propia voz. Y en este caso, bueno, se trata de un microrrelato dentro de lo que es un conjunto más grande de narrativas ficcionales que ella empieza a explorar también como manera de poder pensar los futuros no tan arraigados en lo que es la ciencia concreta y factible, sino también en todo lo que puede ser el imaginario de aquí adelante. Ella encuentra justamente en la imaginación y la especulación científica una manera de construir teoría.
que es un poco también lo que estaba comentando Sofía Crespo, si fueron parte de la charla anterior. No voy a traer a colación casos de ella justamente para, bueno, no repetir demasiado, pero creo que había una cosa muy en común también en ese sentido, que todo el tiempo estamos recurriendo a la imaginación para pensar potencialidades de las cosas que sentimos que estamos perdiendo del planeta. Entonces, al momento de hablar de emergencia, de racismo, de homofobia, de un montón de cuestiones que están trayendo terror político, la imaginación se transforma en una herramienta política para pensar futuros posibles. Y eso es parte de lo que trata Donna Haraway en este texto que ahora van a leer y escuchar en su voz en la siguiente performance. Early in the 21st century, communities all over the planet sensed a kind of urgency of the undoing of ways of living and dying. An undoing that involved humans and other critters in the tissues of our being together on Earth itself. Somehow, a kind of wave of feeling and action and thinking and motion began to sweep the earth in a very particular sense. Communities of 150 to 500 people began to form with each other, either from already being in place, but finding each other and coming together with intensities that were practiced in quite new ways, or moving from one place to another. All of these communities formed themselves around a particular kind of felt intensity, a felt need and lust and desire and project, which was to live for the recuperation of the critters of the earth, the human and the non-human. To somehow cultivate the arts of living on a damaged planet, to be those who came to recuperate and restore where they could, as communities who either already live or moved to damaged lands, to be communities of care and concern. Camille 1 was born in a community that had decided that at least 3 parents were going to be required for every new baby. And having a baby was not something someone could just decide to do. It was rather a collective decision, so that folks who wanted to bear babies or bring babies into the world might well have to wait or might never be able to do so, but they could participate as parents in a family raising a baby. So that Camille 1 was going to have siblings, not necessarily in the same immediate household, but the children to be born in this community had to have other children who were going to be their siblings, but who were almost certainly not going to be their biological siblings. So the reproductive choice for the person who would bear the pregnancy
whether that person was a male or a female person in the beginning of this process. Whoever bore the pregnancy through birthing had a particular kind of reproductive choice, which was to choose a symbiont, another critter who was to be in symbiosis with the human baby for the lifetime of that baby. So the woman who bore Camille 1, in a dream that she had during her pregnancy, chose for Camille 1 the symbiont of the monarch butterfly. The monarch butterflies had part of their range in the area where this community had settled down. Camille 1 at puberty could do many things. Camille 1 could decide to alter its body into male or female or other ways. Camille 1 could choose to stay with whatever body it was birthed with, or could partially alter, maybe a little bit of this, a little bit of that, and some of it was going to be irreversible. They'd have to learn to live with consequences. The community was not afraid of a kind of a morphological experimentation and thought that that was something that adolescents ought to have the means to do. Camille 1 chose to stay with the symbiosis and to deepen it. And the story begins with the first heir of Camille 1, Camille 2. Camille 2 was born female, and as an adolescent, Camille 2 decided to stay female, but wanted to grow a beard. In Camille 1's lifetime, the symbiotic relationships were not yet at a molecular level. Biological sciences, the technobiological sciences of the community had developed in such a way that by the time Camille 2 was born, it was possible and indeed desirable in the community were the symbionts and the human beings to share bodily substance and to share genetic substance. So at puberty, Camille 2 decided to have implanted on her face a beard made up of the stem cells that would grow the antennae of butterflies. So that Camille 2 had a face full of the antennae of butterflies. And the antennae could sense, could taste the air, taste the foods. And Camille 2 had an enhanced sensory being that she, Z, felt enhanced Z's ability to care for and to care about the ongoing possibilities of the monarchs. By Camille 2's generation, the kids were doing skin implants of stem cells to build patterns on their skin that were the patterns of the insects and the critters that they were taking care of. So they would do, their dance raves and drug scenes and all the rest. They had various kinds of light shows and really, some of the ones that were symbiotically banded to the octopus and the squid had the chromatophores in their skin, so they got sexually excited. They would pulse the same way that the squid and the cuttlefish and the octopus would pulse. They could do these amazing light shows with their skin. So there was a kind of playfulness around this caring. Just as making kin without making babies was a lifetime matter, this question of forming and reforming kin was not something done all at once. Didn't inherit everything all at once. Frequently, adoptions would take place of people in their 50s. Families would form and reform, and
perhaps redo their houses and rewrite their instruments of financial joint responsibility. It was understood that making family was a lifetime matter, and the families needed to be able to experiment and change. The commitments were very serious and intended to be for a lifetime, but it could take various forms. It was understood that you needed rituals and support, ways of celebrating the breaking up of love affairs and the consolidation of friendships out of love affairs that had broken. Of course, there were terrible mistakes made. It was understood that there would be a lot of suffering in this, but the communities felt that they were the children of compost. They were staying with the trouble. They were here to somehow build the cat's cradle games that would make flourishing ongoing possible. Already live. Voy a volver a alguna, voy a dejar alguna partecita del video mínimamente mientras les cuento muy rápidamente sobre esta performance. Bueno, como les decía, esto es parte de un relato que pertenece a una colección mucho más larga que se llama Cuentos para la supervivencia de la Tierra, y particularmente esto es una sección que se llama Seguir con el problema. Y bueno, justamente lo que ven en la performance tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando de la idea de hacer parentesco materialmente, por si, bueno, seguramente hayan quedado algunas dudas. Como les decía, el registro, al ser una performance en vivo, no es el mejor. Pero bueno, yo trabajo con todo lo que es látex natural, que es un subproducto del árbol de caucho, es un material totalmente orgánico. Si bien tal vez no es el primero en el que uno piensa al hablar de biomateriales, igualmente es un biomaterial que bueno, a mí me gusta mucho usar justamente por su propiedad de ser biodegradable, de ser no tóxico. Me parece un producto responsable con el planeta de usar. Y en ese sentido yo desarrollo distintos atuendos de látex y prótesis. Bueno, en este caso, esta parte como de torso, digamos, que se abre, de donde salen unas pinzas. Y con estas pinzas, durante la performance, lo que voy haciendo es ir descubriendo debajo de la pollera los que vendrían a ser estos simbiontes, que son como los bebés, digamos, con los que va estableciendo este personaje, que vendría a ser no una versión literal de lo que va contando Donna Haraway en el relato, pero sí alguna manera visual de representar un poco la historia de Camille Dos y sus descendientes. Y bueno, estos distintos bebés, bichitos, también están trabajados con materiales reciclables, son también cubiertos con subproductos de látex, y trato de tener un proceso de trabajo bastante recursivo en el que adquiero el látex en bidones, lo utilizo, luego una vez que tengo esos bidones vaciados, los corto y los uso para hacer estructuras de futuras esculturas. Y así, bueno, todo lo que voy, no sé, uso el látex además del líquido en espuma, bueno, lo mismo. Si voy utilizando la espuma, la desbasto y con todo lo que me queda de sobrante hago rellenos para otras esculturas. Y así como que todo el proceso es, no diría un 100% autosustentable, lamentablemente, porque siempre uno va recurriendo a ciertos materiales del campo artístico que en general no son los más amigables con el planeta. Pero bueno, trato de orientar toda la producción a que sea lo más amable para el ambiente posible. Y bueno, es un poco la relación entre lo que es la metodología técnica de trabajo para mí como artista y el discurso crítico que estoy tomando. Bueno, la idea de que una cosa y otra vayan en relación y en cierta coherencia, que es algo que no voy a ingresar en el campo de la crítica, digamos, pero sí que lo voy a traer a colación como una problemática que va sucediendo cuando pensamos en la inserción de tecnologías en el arte, y es algo que, si bien tal vez no vamos a llegar a ahondar el día de hoy, es una cosa que va a ir surgiendo porque, bueno, vamos a ver que muchas veces se están haciendo obras utilizando distintos tipos de tecnologías y especialmente inteligencias artificiales en la creación de distintas obras que buscan hablar o concientizar o ampliar las miradas del medio ambiente, y sin embargo las mismas herramientas que se utilizan para crearlas también tienen un costo ambiental muy grande.
Nuevamente, algo bueno de estar pensando en el marco del Cthulhuceno es no pensar igualmente en la acción de cada artista, cada hombre especie, cada individuo como un actante directo sobre la catástrofe planetaria, pero sí poner en común que muchas veces estos usos tienen ciertas, llamémosle, polémicas, discusiones o cosas que, bueno, tal vez incluso a nosotros como artistas no nos terminan de hacer sentir completamente cómodos. Más allá de mi performance en particular, perdón, voy a salir de acá. Bueno, voy a continuar con algunos otros ejemplos. Igualmente traigo a colación también esta cita en relación a, bueno, pensar las relaciones simbióticas, las relaciones de parentesco, este tema de actuación comunal, como ensamblajes que se van dando, que crean especies nuevas, que son lo que podemos llamar tipos de especie. Es bueno, un poco complicado en términos narrativos, digamos, pero bueno, en su inglés original funciona un poco mejor, pero estos serían los kinds of species, que vendrían a ser las formas ensambladas de las especies a las que refiere Donna Haraway como las maneras superadoras de las especies en comunidad. Y que eso sería una de las cosas que nos habilitaría a pensar en una ecojusticia multiespecie, justamente en pensar en estas relaciones simbióticas y mutuas como productoras de futuros más amigables, por lo menos en estos imaginarios. Sobre este mismo tema, voy a solo mencionar como un ejemplo que traje un par de capturas de Dominic Koch, porque bueno, ella está mostrando esta obra que es Hollow Beyond Society, justamente aquí en ArtLab, entiendo que estuvo hoy más temprano y que viene proyectándose dentro de lo que es este ciclo Intersecciones del Futuro, así que seguramente ya la hayan visto, pero bueno, aquí traje este y este otro estilo de su obra. Y ella, bueno, ella es una artista suiza que también desarrolla este mismo tipo de temas. Acá justamente en esta diapositiva ven que los términos que está contraponiendo son humanidad versus humusidad, que es justamente un término que también surge de esta teoría y tiene que ver con pensarnos desde el compost. Entonces, pensar la humanidad como un humus viviente tiene que ver justamente, bueno, con esta idea de todo un compuesto unido y nutrido de todos sus tipos de agentes bióticos y abióticos. Hollow Beyond Society, que es el nombre de esta obra, refiere también justamente al término del holobionte, que es un término que introduce Lynn Margulis, esta teórica que mencionamos antes como una de las introductoras de la teoría de Gaia. Y Lynn Margulis utiliza el término holobionte como una manera de referirse al conjunto de organismos que establecen entre sí asociaciones simbióticas de larga duración ontogénica, es decir, que constituyen unidades ecológicas. Y bueno, la obra de Dominic explora estructuras de poder y conceptos de coexistencia a lo largo de, bueno, de una obra de video que pueden ver aquí en ArtLab. Por otra parte, les voy a mostrar otro video. Este es el primero de 3 obras. Este es simplemente un extracto muy pequeñito. Estos de los artistas que colectivamente se presentan como Citron Lunardi, que son Selene Citron y Luca Lunardi, son un dúo de artistas de Italia, y ellos trabajan lo que llaman la serie del compost. Ese que vimos recién fue el compost 1. Este es un poquito más largo, es el compost 2. Es un extracto, igualmente todas estas son obras de video muy largas, así que bueno, simplemente las vamos a ver como para ver otras estéticas que empiezan a introducirse dentro de este tipo de ensamblajes y desarrollos cómplices humano-tecnológicos y artístico-tecnológicos. En estas distintas series del compost, ellos exploran distintos tipos de ensamblajes, paisajes formados por simbiontes humanos en relación a la idea de la contaminación. Ahora en el siguiente, que este es el último, es el compost número 3 para ellos, podemos ver la idea de un cuerpo que podríamos definir como típicamente femenino, o por lo menos ellos lo definen como femenino, navegando un paisaje líquido,
Es un paisaje que ellos consideran como post-tecnológico. Aquí hay otra vista de esas obras. Me parece interesante, y esto es algo que se va a repetir un poquito en esta presentación, también traer ejemplos de artistas que tal vez no sean necesariamente los más conocidos o los pertenecientes a países centrales, porque me parece que hay una, llamémosle, obviedad en términos de lo que es arte y tecnología en vinculación, que es que los artistas pertenecientes a países centrales por lo general eh, pueden recibir los recursos mucho más rápidamente, pueden tener muchas más vías de acceso, pueden recibir las últimas actualizaciones de todos los modelos que vayan saliendo. En ese sentido, si bien esto de ninguna manera desmerece su práctica artística, sí me parece interesante ver qué es lo que se está pudiendo hacer con este tipo de herramientas en otros lugares y también tener un panorama un poco más global de la escena. Bueno, habiendo visto estos 3 ejemplos, voy a tratar de ingresar a uno de los conceptos principales, como les comentaba hoy, que es el de futuridades, que aquí lo muestro como una especie de mapa repartido de conceptos, porque el futuro es un concepto muy amplio que lo podemos pensar desde múltiples puntos de vista y que esto tampoco responde a teorías unívocas, sino a posiciones políticas de cómo queremos analizar nuestra vida y la vida del planeta que habitamos. En ese sentido, pensar el futuro como un único término nos vuelve otra vez a esto que ya conversamos antes de cuando pensamos en un futuro como un único fin, empezamos a analizar todas las distintas crisis catastróficas que estamos aconteciendo y ese futuro entra en riesgo. Para nuestro imaginario, el futuro pasa a estar como una entidad peligrante si es un único futuro, justamente porque llegando a ese supuesto fin, ya no habría otras posibilidades. Entonces, de alguna manera, insistir en la idea de un futuro singular es también una manera de coartar el pensamiento. En ese sentido, podemos pensar en multiplicación de futuros y entonces llegar a este concepto de futuridades, que como verán, abre otras ideas mucho más bonitas de posibilidad, invención, imaginación, especulación, mapeo de posibilidades y tantas otras que podemos encontrar. Sobre las futuridades, voy a introducir algunos conceptos que aquí los trabaja un investigador argentino llamado Ezequiel Gato. Él es investigador del CONICET. Si no me equivoco, creo que da clases en la Universidad de San Martín. Es una persona, un referente de aquí que está trabajando estos temas, que igual, reitero, me parece interesante ir localizando ciertos conceptos también y no estar únicamente trabajando con teóricos conocidos extranjeros, ¿no? Y él desarrolla muchos textos sobre este tema, pero uno de ellos es un artículo que él publica en la revista Nueva Sociedad en el 2019, que se llama Cómo hacer del futuro a las futuridades. Y insiste justamente en el futuro como un concepto que se encuentra temblando liminalmente entre la idea de la banalidad de pensar el futuro como una cosa que llega y se acaba en términos de análisis, y al mismo tiempo la idea absolutamente tremenda de la clausura del tiempo en sí. Y así él también avanza sobre la idea de futuridad y, lo mismo que comentábamos recién, piensa las posibilidades de pensar estrategias que permitan no solamente proyectar futuros, sino también inventar, mapear, pensar las potencias políticas que involucran las posibilidades. Aquí por eso introduzco esta otra diapositiva que simplemente la quiero poner en diálogo, si bien yo me estoy basando un poco más en Ezequiel para este concepto de futuridades, me parece también importante traer a colación esta idea general de futuro que también va trabajando Deleuze a lo largo de toda su obra, que como verán no es una cita directa a ningún momento particular, sino que él muy transversalmente a lo largo de su escuela de pensamiento va trabajando en la idea del tiempo, más especialmente en Capitalismo y Esquizofrenia y en La imagen tiempo, respectivamente de 1980 y 1985. Pero me interesa igualmente ponerlo en relación porque aquí se introduce también el concepto de decolonialidad. Y en ese sentido, justamente la idea de pensar el imaginario no es únicamente imaginar utopías basadas en la realidad que tenemos ahora, que es una realidad igualmente muy marcada por el colonialismo, sino también poder pensar más allá de eso, introducir la decolonialidad
y entonces pensar en las promesas de las utopías modernas y también de los escenarios post-apocalípticos como cosas que pueden ser superadas e imaginarias en nuevos universos, nuevas obras, nuevas fantasías, que abren estos campos que podemos permanentemente poner en relación desde el lugar político que más nos haga sentir cómodos a cada uno. Que para mí, en el caso, volviendo un poco a mi performance de, bueno, la que les mostré recién, Confabulación del cuidado multiespecie, basada en esta historia de Haraway, para mí, en ese caso, me permite pensar en estrategias liberadoras, de vivencias queer, de vivencias trans. Desde mi punto de vista, pensar en el simbionte como una manera de estar todo el tiempo generando nuevas relaciones y nuevas maneras de afectar la propia morfología y la propia relación con los otros y con el propio cuerpo y la propia forma, es una manera de pensar liberadoramente. Y en ese sentido me parece fundamental hacerlo transversal a lo que son conceptos decoloniales y, bueno, antirracistas, bueno, un montón de cuestiones que fuimos nombrando, pero que ahora igualmente voy a avanzar. Y en esto, bueno, vamos a cruzar nuevamente un poco la idea del pensamiento tecnológico y pensando las innovaciones tecnológicas como una suerte de compendio flotante de ideas a las que permanentemente aspiramos y un poco también en simultáneo tememos. Hay algo del horizonte tecnológico que muchas veces se presenta, como hablábamos hace un ratito, como idea de posibilidad de todo lo que pueda realizarse teniendo ahora a disposición todas estas herramientas con sus permanentes actualizaciones y todo lo que va surgiendo. Y al mismo tiempo, bueno, el coste ecológico de estar utilizando estas herramientas, el coste de capital de estar utilizándolas, la reducción de trabajos humanos por ser reemplazados por trabajos maquínicos. Permanentemente las innovaciones tecnológicas nos llevan a poner en disputa mucho de lo que es nuestra política y ética personal, cultural y también como sociedad, lo cual por supuesto se ve reflejado en las distintas decisiones políticas a gran escala que luego tenemos que sobrevivir en este planeta. En ese sentido, Ezequiel Gato también habla de este tema y, bueno, introduce las innovaciones tecnológicas como oscilaciones entre experimentaciones liberadoras y escenarios securitistas y tecnocapitalistas, y habla de la dronización de la guerra, del dominio biométrico de los individuos, de la gestión capitalista de la vida y varias cosas que, bueno, se fueron cruzando mucho con lo que fuimos hablando, que sumado justamente a los discursos racistas, homofóbicos, misóginos, antigualitarios, pueden contribuir a una predicción de catástrofes civilizacionales, que eso justamente genera pronósticos terroríficos que provocan que la susceptibilidad de la gente sea transformada en odio y el odio en estructura política. Siendo ahí lo que voy a traer, insisto, como una manera un poco paraguas de introducir estos términos, porque igualmente cada uno sería como infinito de ahondar, pero bueno, sí lo voy a traer como el punto de inflexión para que tengamos presente, para que nos acompañe en nuestros pensamientos y análisis siempre que estemos analizando el arte como algo intrínsecamente conectado al desarrollo tecnológico. Bueno, y sobre eso avanza un poco más sobre la inteligencia artificial y comenta que por complejidad y expansión, la inteligencia artificial es un buen campo para comprender la profunda incidencia de los ensamblajes humano-máquinas en los vínculos con las futuridades, incluso porque ella misma consiste en una tecnología de anticipación de escenarios futuros. Es decir, como fenómeno tecnológico, está todo el tiempo lidiando con la idea de lo posible, justamente porque las redes neurales, si bien están trabajando con distintas bases de datos, bueno, un montón de cuestiones como las que fue comentando Sofía en su presentación, igualmente, siempre que están actuando, están trabajando de manera especulativa, porque ellos no trabajan sobre el presente de la imagen, sino que analizan el pasado de la imagen, recomponen y algorítmicamente pueden atinar a qué es lo que se va a producir en el futuro, lo cual por supuesto nos puede servir a nuestros propósitos de creación artística o también en ciertos momentos nos puede molestar, contrariar. Bueno, y acá dejo una cita de Ezequiel para que la lean, igualmente se las voy a leer yo también porque me parece muy clara en sí misma como para traer la colación, y dice: la inteligencia artificial, por complejidad y expansión, es un buen campo para comprender la profunda incidencia de ensamblajes humano-máquinas en los vínculos con las futuridades, incluso porque ella misma consiste en una tecnología de la anticipación.
Bueno. Voy a introducir a otra artista que trabaja muy en relación a estos temas. Ella, además de artista, igualmente me parece importante mencionar que ella también es teórica y ha avanzado muchísimo en lo que es su desarrollo de escritura de textos de arte, de textos de análisis y de textos científicos, además de lo que es su producción propia de obra, que es Kira Sonorixa. Ella es una artista de Paraguay que, si no me equivoco, no quiero inventar, pero creo que ya estuvo presentando algunas cosas aquí en algún momento. Esta obra, en particular, la estoy usando un poco como para empezar a introducir lo que es su estética, simplemente porque quería mostrar un poquito más de ejemplos del tipo de estética a la que ella se acerca con sus obras, pero puntualmente quería mostrarles esta, que se llama Teleport Us to Mars o Telepórtanos a Marte. Es una obra del 2022 y, de acuerdo al artista, es un retrato que invoca la presencia en ecologías multidimensionales, que es, bueno, un poco este tipo de escenarios que ella va trabajando. Ella también tiene, bueno, un conocimiento muy amplio sobre inteligencias artificiales y una manera muy interesante de abordar sus estéticas, ya que ella en estas imágenes cruza los universos del vestuarismo, de la escenografía, del teatro, de la dirección escenográfica, de la dirección de color. Puede poner en juego muchos intereses que son personales para ella y que justamente encuentra en el uso de la IA una manera de poder aunar todo este tipo de recursos que tal vez de otra manera no podrían ser accesibles o conseguibles, o tal vez no podría una única persona expandirse en toda la cantidad de roles que este tipo de imágenes implicarían de ser realizadas de otra manera. Más allá de que, por supuesto, si fuesen realizadas de otra manera, no tendríamos este resultado de imagen. En ese sentido, ella creó un nuevo lenguaje que pudiera pensar en futuros vibrantes. Ella le interesa como introducir una visión un poco más positiva del futuro y, para su caso personal, refleja la herencia de las comunidades que históricamente trabajaron con tecnologías que fueron robadas por los colonos humanos. Esto, un poco lo pongo en relación a mi obra, tiene que ver con, para ella, la utilización de estos atuendos que están utilizando las figuras de la imagen, que representan atuendos de látex. Y justamente, como les comentaba antes, yo también soy usuario de ese material, y es un material que proviene de los árboles de caucho y que su extracción está totalmente vinculada con usos puntuales de ciertas culturas tailandesas y ciertas culturas amazónicas, porque realmente el árbol de caucho, bueno, tiene una distribución, llamémosle, muy delimitada zonalmente dentro del planeta, y en ese sentido es un uso muy específico el que se hace de ese recurso. Y aquí, bueno, encuentra Kira una manera de poder estar trabajando con látex como idea, digamos, y bueno, y de esa manera poner un poco en juego también esta transversalidad del pensamiento decolonial al poder traer un poco ese material de nuevo a sus culturas sin estar atravesada por las culturas occidentales que usufructaron esos materiales. También, como un ejemplo veloz, solo quiero hacer una pequeña mención mostrando estas tres obras para que podamos ver diversidades estéticas, también de cómo distintas tecnologías son aplicadas al arte. Estas tres imágenes son obras de un artista llamado Amarak. Él es un colega mío de mi ciudad de nacimiento, que es Mar del Plata. Él es marplatense también, y se estuvo presentando en septiembre del 2023 aquí en ArtLab. Eh, Perdón, él se estuvo presentando en el 2024, pero estas obras datan en inicio del 2023. Estas se llaman Naturaleza Invisible y aquí en ArtLab formaron parte de una muestra que se llamó De Forma. En este caso, eh, no voy a avanzar sobre lo que es concretamente su terreno técnico, que de hecho en su momento tuvo una charla muy, muy linda y extensa aquí, con precisiones mucho más técnicas sobre el tipo de motores de animación que él usa. Pero sí me parece importante reponer que en este caso no estamos hablando puntualmente de imágenes trabajadas con IA, si bien tienen algunos insumos de IA, pero estamos hablando más bien de modelado, renderizado y animación digital. Pero de esta manera también podemos ver otra estética totalmente distinta de un artista que, sin embargo, también está trabajando sobre la idea de paisajes especulativos,
postfuturismos, la idea de paisajes que podrían discurrir en planetas en donde la humanidad ya pereció y otras formas de biovida van surgiendo. Y esto es un poco lo que él trabaja. Y como les comentaba hoy, todo el tiempo cuando estamos hablando de los agentes bióticos y abióticos, estamos tratando de involucrar a todas las especies vivas y no vivas del planeta, pero dentro de esas, el reino de los hongos, el reino fungi, es uno que nos resulta muy interesante para pensar, no únicamente por lo que es la acción concreta de los hongos en el planeta, que son agentes fundamentales prácticamente de que todo lo que conocemos como tal pueda ser y de que todos los ecosistemas se mantengan vivos, sino por la idea de el hongo como portador del micelio y el micelio como un sistema de portación de pensamiento y de transmisión de la información. En ese sentido, me interesa traer rápidamente, dentro de todo esto que podríamos englobar como las complicidades tecnoartísticas, pensando en complicidades simplemente como maneras de humanos, máquinas trabajando en conjunto para producir obras de arte, y la complicidad como concepto justamente por reponer esa idea de trabajo en conjunto, de camaradería, de reciprocidad, de, bueno, este ida y vuelta en el trabajo en donde las afectaciones de artista, máquina y obra son mutuas y recursivas. Dentro de ese paraguas, digamos, podríamos introducir aquí la idea de inteligencia micelial, que es una idea que desarrollan las teóricas y artistas Nima Gizere, que es una artista de Kenia, y Petia Ivanova, que es una artista de Bulgaria radicada en Berlín, que ellas desarrollan en un artículo llamado Memoria micelial e Internet micelial, pero que en resumidas cuentas tiene que ver en pensar el micelio como una forma de transmisión de inteligencia, justamente para pensar en el apoyo comunitario por fuera de la dominación. Algo que podemos poner en común con esto que conversábamos antes de pensar en redes de colaboración y no en redes de dominancia. Como verán, muchas de estas obras lo que tienen como punto en común es la idea de estar permanentemente subvirtiendo las jerarquías de poder, que justamente son lo que se pone en crisis en el pensamiento antropocénico. Y como les comentaba, una de ellas, bueno, ambas son artistas, pero una de ellas, Petia, ha desarrollado esta obra que se llama La conciencia ecoconectada y el conocimiento del afecto. Y en esta obra utiliza varios medios digitales que involucran también modelado, renderizado y animación 3D, también mapping de su ciudad originaria, también un montón de recursos de mapeos de internet y utilización de bases de datos. Es una obra bastante compleja. Aquí solo vamos a ver un fragmento del video porque esto es parte de una instalación mucho más amplia. Pero lo que ella menciona sobre esta obra es que las imágenes son una comunicación entre entidades que nos han enseñado a ver como separadas, es decir, humanos y no humanos, cuerpo y tierra, el yo y la ecología, y que ella lo que busca en esta pieza es unir el cuerpo a manera de un canal, también un poco retomando la idea del micelio, que ya no esté confinado a la fisicalidad, sino que se extiende hacia las corrientes compartidas de todo lo que lo rodea, de todo lo que son la tierra, sus redes y sus micelios. Y es un poco, bueno, lo que podemos ver más que nada en este fragmento. Como verán, va cambiando bastante el tipo de registro de imagen a lo largo del video, justamente por esta variedad de recursos técnicos que ella utiliza como insumo en la realización de esta obra.
Y ya sí, para ir cerrando, voy a utilizar unas últimas obras ejemplo de otra artista que también me parece lindo traer a colación y que conozcan. Ella es Eva Moro Cafiero, es una artista muy joven de La Plata. Esta obra y también esta son ambas parte de su serie de obras Biomorfismos, y en ellas explora la frontera entre lo orgánico y lo sintético en un mundo acosado por los peligros del cambio climático, que es una preocupación muy recurrente para ella, bueno, en su vida y obra, ¿no? En estas obras, los elementos ejercen un impacto profundo en la configuración de la sociedad y en la relación de los seres humanos con la naturaleza, y el desarrollo tecnológico, desde la perspectiva en que lo plantea Eva, podría acarrear consecuencias inevitables para nuestra interacción con el entorno natural. Este es un concepto que ella igualmente trabaja en varias de sus obras. Esta me pareció particularmente interesante, un poco por esto que les comentaba, que era parte de mi interés personal traer distintas estéticas a colación y distintas formas de obra, también poder atravesar distintos campos. Pero bueno, también porque en este caso creo que la presencia digital, si bien es muy evidente en la obra y de alguna manera es un poco como el corazón mórfico de la obra, de todas formas pasa a estar en un segundo plano en el sentido de ser una obra igualmente con mucho componente analógico en términos de su materialidad y también con mucho componente analógico en términos de la preocupación de su pensamiento, siendo que es una obra que no se plantea tal vez tan positiva en términos de su manera de imaginar el futuro, como sí veíamos en la obra de Kira Sonorixa, sino que en el caso de Eva, ella pone un poco más en cuestionamiento esta idea de futuridad no peligrante y al contrario empieza, bueno, como a tal vez sugerir que puede que no sea tan beneficioso o tan poco catastrófico como anticipemos. Para cerrar, y un poco en relación a estos temas, voy a cerrar con un trabajo propio también para contarles un poco qué es lo que estoy trabajando en la actualidad, o por lo menos en mi actualidad más reciente de lo que tengo como trabajo para mostrarles, que sería mi fin del año pasado. Les voy a mostrar un video que muestra una experiencia que hicimos en una residencia en Catamarca llamada Raíces, en la que estuve en octubre del año pasado como parte de la beca Constelaciones. Y en esa residencia estuvimos desarrollando obras totalmente site-specific. Yo apliqué a esa residencia justamente con la idea de poder trabajar dentro de lo que es el espacio de este lugar, que es el Valle Aconquija, que es una zona muy impresionante en términos de su riqueza natural, casi única en el mundo, porque en una extensión no demasiado grande cambia 3 veces de bioma. Y así, en la misma localidad, podemos pasar de yungas, bosques a desiertos. Y eso, se podrán imaginar, cambia absolutamente todos los tipos de vida, bueno, de vida y de no vida finalmente, que afectan ahí, ¿no? Cada entorno es completamente distinto y en ese sentido me parecía muy interesante la idea de poder estar bastante tiempo inmerso en ese panorama, trabajando únicamente investigando el panorama, que para mí, caso personal, tuvo mucho que ver con observación, por sobre todo. En principio, cuando empezamos este proyecto, la idea era investigar mayormente insectos y seres vivos pequeños y pensar cómo podrían ser formas de habitabilidad en donde entre en simbiosis la idea de lo que uno como humano puede contribuir desde la arquitectura que los humanos podemos producir en ese ambiente y cómo los distintos seres vivos podían interactuar con ese tipo de piezas. Y en principio eso lo trabajamos con unos bocetos que de hecho los hicimos con inteligencia artificial para poder imaginar este tipo de situaciones. Pero luego, una vez que estuvimos trabajando en el proyecto, la investigación se tornó cada vez más ligada a la habitabilidad material y a la idea de estar en el contacto más tangible posible con el mundo. Un poco volviendo a esta idea de ya ni humanidad, sino ser parte de la humusidad y estar en contacto con la tierra, con las manos en la tierra, viendo muy de cerca estos organismos, pasando el día con ellos, viendo qué hacen, a dónde van, a dónde vienen, qué comen, qué llevan, qué traen, todas las relaciones que van estableciendo entre sí y con lo que los rodea.
que es un universo impresionante. Y de alguna manera toda la tecnología que anticipamos que en principio íbamos a utilizar terminó quedando muy en segundo plano y casi finalmente no utilizamos. En principio pensábamos justamente para la investigación trabajar con varias herramientas de medición y toma de datos de lo que eran estos distintos ambientes, medidores de humedad, de profundidad, de temperatura, bueno, muchísimos elementos tecnológicos que queríamos usar como insumo para generar una base de datos, llamémosle muy fría, sobre lo que eran estas relaciones y estas habitabilidades. Y finalmente, estando haciendo el trabajo en el sitio, todo eso terminó quedando muy atrás y de hecho terminé desarrollando 3 habitáculos, uno para cada uno de los biomas principales que visité, que fueron realizados enteramente en látex, justamente, bueno, por esto que les comentaba hoy de ser no tóxico y amigable con el ambiente, sustentable, reciclable. Em, bueno, desarrollé estas esculturas que son finalmente resultantes no de esa investigación tan tecnológica y con una base de datos tan ascética, sino que finalmente terminó todo mucho más vinculado al mundo de la experiencia, de la toma de datos tangibles de la manera más analógica posible, libreta en mano, toma de bitácora, como lo hacían los viejos naturalistas. Y así es como pasé mis días en Catamarca, pensando un poco, bueno, cómo estos distintos organismos iban generando distintas formas de techos, de hamacas, de nidos, con las ramas, con las hojas, cómo hacían sus madrigueras, sus agujeros en la tierra. Bueno, un montón de, digamos, de formas que fueron surgiendo de eso. Y así desarrollé estas morfologías que, bueno, voy a pasar a mostrarles y ahora sigo hablando arriba del video, así no se hace tan largo. Le voy a bajar un poquito, así puedo comentarles igualmente un poco más. El video está pensado como una experiencia, un poco de registro y un poco también para transmitir la sensación que se tenía estando en el lugar. Con esto quiero decir, no es un video veloz ni efectista. Tiene algunos momentos de repetición, algunos momentos de pausas, su ritmo. Justamente buscaba un poco provocar la idea de cómo se sentía la calma y la pausa de estar en ese entorno tan natural. Y lo que pueden ver es, bueno, un poco, aquí estamos viendo el habitáculo 1. El habitáculo 1 fue situado en esta sección del río Potrero, que el río Potrero podríamos decir que es uno de los biomas más frescos y boscosos de Aconquija, un lugar en donde yo particularmente estuve prestando mucha atención a las especies de aves que circulaban por allí, pero en donde también se da como una situación particular de tener, bueno, una convivencia de aves, anfibios, aves de río, aves, bueno, que también recurren mucho a las orillas del río para la pesca y consumo de peces de río que nadan, digamos, en lo alto de la corriente. Y al mismo tiempo, por ser el río Potrero un lugar un poco más turístico tal vez que los otros que luego vamos a ver, también tener una convivencia un tanto extraña con animales que acá tal vez diríamos animales de granja, como ser vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos, pero que en ese caso eran animales libres que simplemente circulaban por el espacio y que de hecho mientras estábamos investigando y emplazando las obras permanentemente pasaban alrededor nuestro y estaban en convivencia con todo esto que estaba sucediendo. Pero bueno, en este caso, esta morfología, si bien bueno, yo traté de no quería aportarles, digamos, demasiada lectura y en ese sentido simplemente los llamé habitáculos 1, 2 y 3,
podríamos decir un poco más coloquialmente que es como una especie de nido hamaca. Como verán, tiene 2 niveles. El nivel inferior, o sea, la parte que cuelga, está rellena también con algunas plantas y líquenes de la zona, plantas húmedas también tomadas de lo que se va aflojando de las orillas del río justamente por la misma acción del agua. Y esas plantas fueron colocadas en ese sector un poco a la manera de colchón, porque diríamos que esta parte es la que tiene techo. Y esta fue como una manera de, bueno, experimentar un poco con qué pasaba con estas criaturas el día que, nada, vayan pasando y vean esta arquitectura novedosa que de repente se presentó en su espacio. Y tiene, bueno, otro sector más arriba con un pequeño, llamémosle, nido descubierto. Pero bueno, igualmente esto, como les mencionaba, más allá de ser una exploración artístico-estética, de todas maneras tampoco tiene una utilidad ni prevista ni definida, sino simplemente la experiencia tuvo que ver con generar esta morfología, dejarla algunos días en la intemperie, y bueno, luego dentro de lo que era este proceso de investigación, toma de bitácora, registro del lugar, volver algunos días después a revisitar este espacio y ver cómo íbamos encontrando las obras. En este caso, siendo que estaba muy expuesta a los elementos y bueno, y a la fuerza del río, que permanentemente va generando también salpicaduras, y bueno, que también es una zona de mucho tránsito de animales grandes, como les comentaba recién. Sorprendentemente salió casi ilesa, fue recuperada casi enteramente. Y acá pasamos al habitáculo número 2, que fue realizado en el desierto de la Puesta de la Chilca. Como verán, es un ecosistema totalmente distinto. Verán que las plantas son mayormente cactus, cardones, plantas secas, plantas espinosas. Y aquí, también otro tipo de seres vivos rondaban el emplazamiento de esta obra. En este caso diría que lo que encontré fue más bien escorpiones, alacranes, serpientes, reptiles de todo tipo, muchos insectos, muchos arácnidos, ese tipo de animales más bien reptantes y también animales que salen un poco más después del atardecer, animales crepusculares. Y bueno, en este caso hicimos este emplazamiento, este fue el más grande en términos de escala, y acá estábamos un poco también dentro de toda esta idea de comunidad y simbiosis que estuvimos conversando hoy. Acá, en términos de escala, ya estábamos tentando un poco también con la idea de, ver qué pasaba si hacíamos un emplazamiento que también tenga una morfología un poco semejante a morfologías propias de las arquitecturas humanas, como ser una carpa, y que la escala también sea capaz de contener no solo animales de gran tamaño, sino también humanos. Y bueno, un poco dejar también esa obra algunos días librada a su suerte para ver qué era lo que ocurría una vez que nos volviéramos a acercar a la zona de emplazamiento. En el caso de ella, no pudimos recuperarla para nada. Pensamos en un momento, si bien estaba, bastante calculada y sujetada de una manera que no pudiera presentar peligros, igualmente sospechábamos que pudiera llegar a salir volando porque ahí diría, el bioma con el clima más complejo, con vientos muy fuertes, pero a la vez mucha aridez y días de sol muy, muy fuerte. Y en ese sentido, teníamos un poco de miedo de que saliera volando. Y sin embargo, cuando regresamos, nos encontramos con que ella estaba enteramente ahí, pero estaba cambiada de sus propiedades materiales. De alguna manera, el látex, que es un material orgánico y que de alguna manera podríamos decir que está vivo en el sentido de es un material que está permanentemente trabajando, porque desde su uso, desde el curado que yo hago para poder trabajarlo de manera escultórica, ya comienza su proceso de descomposición.
bueno, por sus propias propiedades, se fusionó completamente con las maderas frescas que habíamos usado para hacer la estructura, que de hecho fueron la única madera fresca con la que trabajamos dentro de lo que era propiamente ese clima tan seco. Y algo entre la madera fresca y el látex, con el paso de los días y la injerencia del sol, hizo que ambos materiales se fusionaran en un nuevo elemento madera-látex que se tornó completamente indisoluble e irrecuperable. Bueno, y aquí por último vamos a ver el habitáculo número 3. Este, en lugar de ser una pieza de gran escala, como fueron los casos anteriores, este se trata más bien de distintos emplazamientos de fragmentos de este habitáculo pequeños. Esto fue en el río que atraviesa un lugar llamado La Atravesada. Y este podría decir que de alguna manera era el clima un poco más amigable con el humano, si bien también era uno, bueno, al que le acontecían fuertes corrientes. Pero bueno, aquí trabajamos directamente con el agua y puntualmente con bueno, los cangrejos que trabajan en esa zona, digamos, que además justo en ese momento, como les decía, esto fue finales de octubre, principios de noviembre del año pasado. Eso para los cangrejos es justo su época de eclosión, así que bueno, estábamos ahí viendo distintos estadios de cangrejos un poquito más grandes y algunos bebés que iban naciendo e incorporándose a la obra en el paso de los días. Y bueno, por sobre todo eso, cangrejos especialmente, porque además para mí, dentro de lo que es mi obra artística, el cangrejo viene siendo un tema de investigación de los últimos años, pero también con muchos insectos y por sobre todo una especie puntual que se ve mucho en esa zona, que son los insectos patinadores, que son, bueno, como una especie de muy pequeño bichito, pero con unas patas muy largas, tienen 4 patas que se distribuyen desde su centro de manera completamente recta, una en cada lado, lo cual hace que al moverse por el agua generen como una retícula cuadrada, muy extraño, porque de repente es como que uno de lejos ve el agua cuadriculada y es el paso de esos patinadores. Y son bastante pequeños, pero ellos se mueven como colonia. Entonces, en realidad, cuando ves uno, estás viendo cientos. Son colonias grandes. Así que, bueno, también las obras de momento iban siendo colonizadas por estos patinadores que se metían, salían, daban algunas vueltas, y eso hacía también que un poco fueran cambiando la morfología de las obras y que por momentos tuvieran plantas dentro, por momentos no. Y bueno, como que todo el tiempo estuvieran ahí cambiando en su uso. Más allá de la cuestión formal de estos habitáculos, sí quisiera mencionar una cosa que me pareció bastante, bueno, sí, curiosa de este proceso de trabajo, que es que habiendo ya igualmente descartado, como les decía hoy, cierto acercamiento muy tecnocentrista a la idea de cómo íbamos a generar esta investigación, siendo que finalmente terminó siendo completamente analógica y vivencial, nos encontramos con la paradoja, finalmente, al momento de realizar estas imágenes. Bueno, no solo de que, como se habrán dado cuenta, las filmamos con drones, lo cual obviamente fue un compromiso, pero sino que más allá de eso, es tan complejo poder hacer tomas de sonido de campo en lugares tan abiertos y tan ventosos, que finalmente todos los sonidos naturales de Aconquija fueron reconstruidos con inteligencia artificial y todos los sonidos de aves, insectos, los vientos, el ruido del agua, todo lo que estuvimos escuchando hasta ahora son sonidos de inteligencia artificial, que puntualmente eso lo trabajó el director de la residencia Raíces, que él es también artista, se llama José Melnik. La dirige junto con Gerardo Artaza, que es el otro director. Y José es puntualmente un artista que proviene del campo de la fotografía, pero que se especializó en los últimos años en todo lo que es estudios de inteligencia artificial. Y se da una situación un poco
simpática de conocer, digamos, estando ahí en el sitio, que es que estamos hablando de Aconquija, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, en donde con suerte hay internet en la residencia porque los chicos se ocuparon de hacer llegar internet a la residencia y prácticamente no hay ni locales comerciales, ni uno se cruza gente por la calle, ni nada. Y en ese contexto, José tiene su propia red de computadoras separadas de Internet sin acceso, en donde él trabaja su propia base de datos de inteligencia artificial que viene entrenando con autorretratos durante los últimos años y está generando sus propios modelos de inteligencia artificial únicamente dedicados a crear imágenes de sí mismo. Así que bueno, si bien justamente no quise traer esas imágenes a modo de ejemplo, porque bueno, tal vez es un trabajo demasiado íntimo de autorretrato en su caso, bueno, él en este caso era la persona que tenía todo este conocimiento integral de inteligencias artificiales y que estuvo trabajando conmigo, no solamente bueno, en la filmación con drones del video, sino puntualmente en hacer todas las bibliotecas de sonidos, tratando de recoger también bases de datos que tuvieran los sonidos más autóctonos posibles a los que eran escuchables en Aconquija, porque por supuesto no es lo mismo el pájaro de Aconquija que de cualquier otra parte del mundo, ni el paso de la mosca, ni el paso del viento, ni nada. Así que, bueno, fue un trabajo muy interesante de su parte crear esta biblioteca para que pudiéramos, de alguna manera, bueno, apreciar estos habitáculos de una forma que pudiéramos entender como más natural. Así que bueno, finalizando con ese proceso de trabajo que quería mostrarles, voy a dar conclusión a esta charla. Espero que les haya interesado y haber cubierto, aunque sea de manera un poco veloz, algunos de los términos que me resultan interesantes para que podamos pensar las obras de arte que analizamos hoy en día, que analizamos, que producimos, que vemos, que consumimos. Todas esas obras que forman parte de nuestra experiencia sensible en el mundo, que están de alguna manera u otra atravesadas por la tecnología de manera inherente por el tiempo del Cutuluceno en el que establecimos que podríamos decir que acontecemos, y sin embargo tratar de tener siempre presente qué clase de compromisos queremos hacer entre naturalidad y artificialidad, qué clase de relaciones queremos establecer entre orgánico e inorgánico, entre nosotros mismos y lesotres, entre nosotros mismos y el mundo. Gracias.